Feliz miércoles, gente. ¿Qué vamos a ver en el video de hoy? Primero les voy a mostrar una noticia que ha salido muy interesante y muy importante. Si finalmente se lleva a cabo, voy a aprovechar que Bitcoin, se está moviendo más bien poco para hablar de dos altcoins que hemos estado siguiendo en el grupo privado. Y también le echaré un vistazo, haré el análisis de Ethereum. Obviamente también haré el análisis de Bitcoin. Así que bueno, gente, la verdad que es más o menos lo que vamos a ver en este vídeo. Y como siempre, pedirles un like, un me gusta, vayan comentando y darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. No me enrollo más, ¡vamos allá! Vamos a empezar por el análisis de más corto plazo en Bitcoin, gráfico de 4 horas en PrimeXBT. Les quiero poner en el radar un fractal que se puede estar repitiendo. Ustedes ven aquí en esta zona, cuando Bitcoin, también empieza a tener un movimiento al alza. Aquí se frena, se mete dentro de una especie de rango y luego rompe y continúa con su movimiento al alza para marcar nuevos máximos históricos. Y aquí, estamos viendo más o menos lo mismo, ¿no? Ha tenido este movimiento al alza, retrocede y de momento se ha metido en esta especie de rango. Aquí lo interesante, como en esta zona de aquí, ustedes ven que Bitcoin aquí no termina de testear los mínimos anteriores. Estos mínimos son ascendentes, marca una especie de triángulo ascendente y recuerden que esto lo comenté cuando estamos en esta zona de por aquí y finalmente termina por romper por la parte superior. Estos triángulos ascendentes pues tienen una implicación alcista y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto con este movimiento al alza. Y aquí en esta zona Bitcoin ha montado estos mínimos también y ustedes ven que este es ascendente y este de aquí de momento también es ascendente, con lo que también, montando esa especie de triángulo ascendente. Pero la confirmación de este patrón obviamente sería el rompimiento de estos máximos anteriores, esta zona de los 110.370 aproximadamente. Aquí, zona de resistencia en el cortísimo plazo a vigilar es justo este máximo y zona de soporte a vigilar es justo esta línea de tendencia alcista. Rompimiento de este nivel, podríamos volver a ver a Bitcoin testeando estos mínimos anteriores, la zona de los 106.600 para redondear. Mientras Bitcoin se siga manteniendo sobre estos niveles, yo creo que podemos pensar que Bitcoin todavía tiene probabilidades de continuar con su movimiento al alza. Pero incluso, gente, lo que hay que tener en cuenta, y mucha gente ya se preocupa por estos retrocesos, es que Bitcoin está por encima de los $100.000 y se sigue manteniendo sobre todo por esa zona de los $100.000. Un Bitcoin a $100.000 por encima de los $100.000 desde, prácticamente que los volvió a recuperar a principios de mayo. Así que es un poco para que lo tengan en cuenta y tampoco se preocupen por estos retrocesos. Es verdad que ya estamos testeando máximos históricos, los muchos indicadores, el RSI a nivel diario están sobrecomprados, pero poner un poco de perspectiva de lo que está haciendo ahora mismo Bitcoin y sobre todo este nivel de los $100.000. Y gente, si todavía no usan PrimeXBT, ya saben, tienen estos bonos. Por depositar 300 van a recibir 50, por depositar 500 reciben 100, por depositar 1000 reciben un bono de 300 y por depositar 1500 reciben un bono de $500 para que hagan trading sin necesidad de arriesgar su dinero. Y también para los amigos argentinos, buenas noticias desde PrimeXBT, ya pueden hacer transferencias bancarias locales en PrimeXBT. Estas transferencias bancarias los clientes depositan en su moneda local que se convierte a USD a la tasa proporcionada por el procesador de pagos y se acredita en su billetera o cuenta comercial. Como mínimo $10, como máximo 15.000 por transacción y la retirada también como mínimo 18 y como máximo 15.000 por transacción con tarifas 0% en depósitos. Y aquí tenemos cómo hacer ese depósito, también cómo retirarlo y los bancos compatibles son el Banco Galicia, Banco Santander Río, BBVA Argentina, Banco Macro, HSBC Argentina. Este artículo se los dejo en la descripción del vídeo si le quieren echar un vistazo. Así que gente, PrimeXBT, link en los comentarios y en la descripción del vídeo. Vamos a ver la noticia que ha salido, fue justo el día de ayer,
donde comenta que la empresa del señor Naranjito recaudará 2.500 millones de dólares para invertir en Bitcoin. Esta empresa recaudará alrededor de 2.500 millones de dólares para invertir en Bitcoin, dijo el martes la compañía de redes sociales del señor Naranjito, mientras busca diversificar sus ingresos. Esta compañía está recaudando fondos mediante la venta de 1.500 millones de dólares en acciones a su último precio de cierre y 1.000 millones de dólares en bonos convertibles con una prima del 35%, dijo en un comunicado, básicamente lo que ha estado haciendo MicroStrategy. Así que bueno, pues es una noticia positiva obviamente, pero la compra todavía no se ha dado. Así que tener eso en cuenta, que aunque salga la noticia, no significa que ya se esté comprando Bitcoin. Por favor, de verdad, tenerlo en cuenta y a lo mejor a ver si no es una noticia para manipular el mercado. Ahora, vamos con las dos monedas, con las dos altcoins que hemos estado siguiendo en el grupo privado y bueno, se las quiero comentar en este vídeo. La primera es Hype. Esta moneda ha tenido un movimiento espectacular. Mirar en el grupo privado de Telegram que para pertenecer a este grupo tienes que pertenecer a la comunidad privada. Mirar cómo aquí, esto fue el 28 de mayo, ¿vale? A ver si sale, 28 de abril, disculpar. Ven ahí la fecha, 28 de abril. Y hablamos sobre Hype y comentábamos que Hype es un exchange de futuros descentralizados, bla, 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 bla. Y justo dábamos la señal de entrada, precio de compra en 17.40 y poníamos un take profit en 28.2 y mirar justo lo que ha hecho Hype. La entrada fue mirar como una vez más análisis técnico. Rompe estos máximos anteriores, rompe los máximos de marzo del 25. Recuerden, también en un vídeo les comentaba a ustedes que este máximo era muy importante, que tanto Bitcoin como Ethereum como el mercado de las altcoins empezaran a romper para ver esos movimientos al alza. Mirad aquí cómo rompe, marca una especie de doble suelo y al retesteo, mirad en la zona de los aproximadamente el precio de compra era de 17.40 era el precio de compra y mirar justo era por este retesteo de aquí, ¿lo ven? Y el precio de salida era por la zona de los 28.20, justo por esta zona de por aquí, con lo que le sacamos un profit de un 63%, un 65-63% aproximadamente. Y todavía hay gente que no ha salido, que ha continuado con el movimiento al alza y ahora mismo esta moneda rompiendo incluso estos máximos anteriores y manteniéndose. Y lo importante sobre todo es que se mantenga por encima del cierre y la apertura de estas velas diarias anteriormente. Lo ven, es la zona de soporte ahora mismo. Aquellos que estén dentro de la comunidad privada y hayan cogido esta entrada, por lo menos gente, deberían ya estar protegidos o recuperar por lo menos lo invertido inicialmente, quedarse con lo que ya te ha dado el mercado y ya te daría igual. Pero esta moneda ahora mismo, obviamente demostrando bastante fortaleza, ya no es momento de comprar, gente, ya no es momento de comprar, ya el movimiento se ha dado. Pero es una moneda, es una altcoin, es un exchange descentralizado bastante importante ahora mismo, que le está quitando bastante cuota de mercado incluso a exchanges centralizados. Y la otra moneda se las pongo en el radar, muy interesante y bueno, podría estar en una zona que todavía no ha terminado por explotar y es esta moneda, Haedal. Esta moneda también, mirar justo el 13 de mayo dimos una señal, explicábamos qué era esta moneda y el precio de entrada en los 0.15 y el precio de salida en los 0.29 y justo cogimos este pump de aquí, ¿lo ven? Esto fue ya el 25, el 21 de mayo, unos días después. Esto fue cuando salió la noticia de que se listaba en Binance. Nosotros entramos por la zona del 0.15, cogimos todo este pump aproximadamente desde esos 0.15, un pump aproximadamente de más de un 50%. Es verdad que no llegó al precio, al profit, al target, pero decimos vender aproximadamente en la zona de los 0.22.
hemos esperado el retroceso y yo personalmente vendí y vendimos en este punto. Hemos esperado el retroceso y yo he vuelto a entrar justo en esta zona baja. Aquí esta moneda, desde estos mínimos anteriores, pues digamos que está manteniendo esta línea de tendencia alcista. Mientras se siga manteniendo sobre este nivel, podemos pensar que esta moneda puede continuar con un movimiento al alza. Rompimiento de este nivel, pues sí que podríamos ver retrocesos por lo menos a la zona de los 0.12, y este nivel de aquí, bueno, podría ser un nivel interesante para volver a entrar en esta moneda. Una vez más, gente, esto es mi análisis personal, no es recomendación de inversión, cada uno tome sus propias decisiones, pero bueno, son dos monedas muy interesantes. Hype, ha habido mucho hype en esta moneda ya no está en un punto interesante, ya ha subido mucho. Esperar un buen retroceso antes, siempre, gente, esperar retrocesos importantes antes de entrar o comprar estas monedas, pero incluso testeos a esta línea de tendencia alcista, a estos mínimos anteriores e incluso estos mínimos de aquí, pues podrían ser zonas interesantes para acumular esta moneda, obviamente siempre teniendo en cuenta de que Bitcoin continúe con su movimiento alcista. Necesitamos que Bitcoin siga subiendo para que las altcoins también tengan probabilidades de seguir subiendo. Y gente, si les va gustando la información, like, comentar, suscribirse, compartir. Ahora vamos a Bitcoin, gráfico semanal. Mirad, aquí ya tenemos la señal que también les comenté, creo que la semana pasada, a nivel de gráfico de 2 semanas. Ya tenemos esta señal, este cruce al alza. Y cada vez que hemos tenido este cruce, bueno, Bitcoin ha continuado con el movimiento al alza. Lo tuvimos aquí en esta zona cuando Bitcoin finalmente marca este mínimo, marca este suelo. Y a partir de ahí, bueno, Bitcoin empezó su movimiento al alza. Aquí en esta caída, mirad, también tenemos ese cruce justo antes de que Bitcoin rompiera los máximos anteriores. El histograma cambia de rojo a verde y Bitcoin tiene este otro empujón para marcar un nuevo máximo histórico, y ahora mismo estamos teniendo el cruce. El histograma ya ha cambiado de rojo a verde y todavía no ha terminado por romper. Ustedes ven que esta señal también la dio antes, la semana justo antes del rompimiento. Así que bueno, ya tenemos la señal, lo único que necesitamos es confirmarla, y en la confirmación de esta señal y realmente la confirmación del rompimiento de estos máximos y de que Bitcoin va a continuar con su movimiento al alza, es que finalmente a nivel semanal nos imprima una vela de rango amplio, como por ejemplo lo vimos en esta zona de aquí, como por ejemplo lo vimos en esta zona de aquí, rompiendo estos máximos, vela semanal de rango amplio. Cada vez que tenemos este tipo de rompimiento, mirar máximo histórico anterior, vela de rango amplio, rompimiento de este máximo histórico anterior, vela de rango amplio también. Es lo que tenemos que ver para terminar de confirmar la continuación del movimiento al alza. A nivel diario, bueno, vemos que Bitcoin aquí manteniendo la zona de los 106.500, ese es el soporte a nivel diario importante. Cierres, aperturas de velas diarias, ustedes ven que todas estas velas diarias, no tuvimos una vela diaria cerrando por encima de este nivel hasta esta vela de aquí. Todas estas mechas, con lo que es una zona de resistencia anterior importante, ahora es una zona de soporte, y por eso comento que mientras Bitcoin siga manteniendo este nivel, pues podemos pensar que Bitcoin puede continuar con su movimiento al alza. Rompimiento de este nivel, como ya lo comenté al principio, pues podríamos ver incluso testeos en la zona de los $102.000 aproximadamente, ¿vale? Y ya para ir terminando, vamos con Ethereum. Ethereum, bueno, ha tenido un movimiento al alza importante, pero sigue en una zona de resistencia que ya les he venido hablando durante varios vídeos, que todavía no ha sido capaz de romper, y es el nivel a vigilar ahora mismo. Mirad, la media a nivel semanal, la media de las últimas 50 sesiones, lleva ya 3 semanas intentando romperla, esta semana de aquí, la semana pasada y esta semana en la que estamos. Todavía no la ha podido romper. Rompimiento de esta media, confirmación de que Ethereum por lo menos va a ir a la zona de los $3.000 una vez más. Y también importante que no veamos velas semanales cerrando una vez más por debajo
de esta media de las últimas 200 sesiones. Y a nivel diario, así como tenemos esta media de 50 aquí sirviendo de resistencia, a nivel diario, pues mirar, tenemos la media de las últimas 200 sesiones. Mirar, gente, resistencia, resistencia, resistencia. Con lo que una vez rompa esta media, vamos a ver Ethereum en los $3.000 e incluso por encima de esa zona de los $3.000. Aquí Ethereum ahora mismo, mirar, esta es la zona de resistencia, esa zona de los $2.700. Aquí también vamos a quitar las medias. Aquí también mirar cómo ha marcado pues este nivel de resistencia, ¿lo ven? Nivel de resistencia. Y aquí lo interesante es que Ethereum, a pesar de que ha tenido retrocesos en este movimiento, sigue marcando mínimos ascendentes, con lo que en esta zona podríamos decir que Ethereum está marcando una especie también de triángulo ascendente, algo tal que así, triángulo de implicaciones alcistas, rompimiento de este nivel, rompimiento de esa media de 50, rompimiento de esa media de 200 a nivel diario, confirmando el rompimiento de este patrón. ¿Cuál podría ser precisamente el target una vez Ethereum termine por romper estos niveles? Pues el target sería aproximadamente de los 3.300 para redondear. Así que bueno, muy atentos sobre todo a este nivel de los 2.700 en Ethereum. Rompimiento de este nivel, buenas y grandes indicaciones para Ethereum. Bueno, gente, es todo por hoy. Espero que les haya gustado la información. Si ha sido así, like, me gusta, por favor comenten. Y si tú que estás viendo este vídeo y tú no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones. Y aquí les dejo el vídeo del lunes con información muy interesante, así que véanlo. Gracias. Hasta luego.